Primera carta a los Corintios en su capítulo 14. Dice así la palabra del Señor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, tomen asiento. Recordamos, hermanos, en nuestros servicios, el día miércoles a las 8 p.m. tenemos oración congregacional. Están todos cordialmente invitados a orar. Es una importante instancia de toda vida cristiana. La oración congregacional también. El día viernes a las 8 tenemos estudio bíblico, también en este mismo lugar a las 8 de la tarde. Y hoy día entonces, guardando todo el día del Señor, ¿cierto? En este lugar, desde las 11 de la mañana. Un día glorioso, ¿no? Amén. Bueno, vamos al sermón, hermanos amados. El título del sermón del día de hoy es Lenguas versus Profecías. Lenguas versus Profecías. A modo quizás de contextualizar, ya sabemos, la semana pasada concluimos el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo ha hablado profundamente del amor, ¿no? Y si pudiéramos nosotros quizás encontrar un tema central en el capítulo 13 es el amor. Ahora bien, si hiciéramos lo mismo en el capítulo 14, vamos a darnos cuenta de que en el capítulo 14 particularmente y centralmente va a hablar de las lenguas. Pero en este primer fragmento de la Escritura, y que es lo que vamos a hacer hoy día, porque yo creo que vamos a estar unas 3 o 4 semanas hablando de las lenguas, particularmente en estos primeros 5 versículos que vamos a leer hoy día, vamos a ver justamente esta relación entre las lenguas y el don de la profecía. Ojo con esto, don de la profecía. Yo entiendo que, y esto antes de pasar a conversar, ¿no? Pero yo entiendo que muchos hermanos cesacionistas, particularmente, se han acercado a este texto para defender lo indefendible, para tratar de decir, no, ahí está hablando de predicar la palabra. Hermanos, no hay que ser deshonesto, ¿cierto?, con el texto. Ahí está hablando básicamente del don de la profecía, y eso lo vamos a ver continuamente mediante nosotros vayamos exponiéndolo. No quiero tampoco dejar de que quede en nuestra mente, amados hermanos, que el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, ya desde el capítulo 12 empieza a hablar de los dones. Y hemos visto nosotros anteriormente, y esto lo predicamos anteriormente, hemos visto ciertas cosas de los dones que son dados por Dios, que son con una intención, edificar a la iglesia, ¿cierto? Y parte del capítulo 12, termina más o menos aquí en el 14, y pone en el medio, justo en el medio de esto, el amor, poniendo el amor en alto, ¿cierto? Como un camino más excelente, así termina diciéndolo en el capítulo 12. Hay un camino más importante que seguir el camino de los dones, el camino del amor. No quiero que se nos pierda de vista esto. ¿Por qué? Porque hoy día, si bien vamos a hacer una mención del amor, no vamos a profundizar en eso. Pero no quiero que se olvide, ¿cierto?, el hecho de que efectivamente el amor es el camino. Y justamente para eso vamos al primer versículo que encontramos en el capítulo 14, que dice esto. Versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Si nos fijamos, el apóstol Pablo comienza con un imperativo.
¿Qué es un imperativo? Quizá algunos no saben lo que es un imperativo. Un imperativo es una orden. Aquí el apóstol está diciendo, seguid. Seguid es una orden. Y dice algo entonces, seguid el amor. Nosotros sabemos, y quizá lo hemos dicho un montón de veces, pero la Biblia no se escribió con versículo y capítulo, ¿cierto? Era un escrito continuo. Después con el tiempo se separó, pero al principio era un escrito continuo. No es que el apóstol Pablo dije, ahora voy a escribir el capítulo 14, no era así. Y por tanto, lo que está haciendo justamente el apóstol Pablo es una unión de esto. Él ha hablado todo el rato del amor. Todo lo anterior, capítulo 13. Amor, amor, amor. Entonces él concluye y dice, seguid el amor como un imperativo. ¿Qué significa seguir el amor? Básicamente, amen. Hay una acción de por medio. El llamado es a amar, como un llamamiento importante. Ahora, ojo con esto, porque no es el único imperativo que usa en este versículo. Seguido de seguid, dice procurad. Pone por un lado seguid el amor y por otro lado dice procurad los dones espirituales. Y particularmente hace referencia al profetizar. Quiero en primer lugar, hermanos, entonces hacer una comparación respecto de esto porque es importante. Por un lado, la palabra seguid es la palabra griega dioko, que quiere decir perseguir, ir en pos, practicar, ¿cierto? Esto es una cosa que se debe hacer, es factible, o sea, y de hecho hay que hacerlo. Por el contrario, cuando hablamos de procurar, el griego es la palabra seló, que básicamente apunta a anhelar, a desear, a querer, ¿por qué no? Alguien podría decir querer ardientemente, sí, puede ser esto. Por tanto, si nosotros vemos estos dos conceptos son diferentes. Pueden sonar similares, pero no es lo mismo, y aquí es importante. Porque no están a la misma altura, hermanos. No es lo mismo dioko que celo. No. No es lo mismo hacer que procurar. No son comparables. ¿Por qué? Porque si pensamos en la vida diaria, yo podría decirles, por ejemplo, a un joven o a un padre de familia, no es lo mismo que yo le diga, tú deberías querer de todo corazón trabajar, a decirle, trabaja. Son cosas diferentes, ¿no? Hablando del cristianismo. No es lo mismo, usted debería querer celosamente amar a sus hermanos, a decirle, ame a sus hermanos. Son cosas diferentes. ¿Y por qué son cosas diferentes? ¿Dónde radica la diferencia? En que cuando nosotros mandamos una acción, podemos entender que la posibilidad es clara de hacerlo y por tanto hay que hacerlo, ¿cierto? Si yo a mi hermano Vicente le digo, corre de aquí para allá, como mandamiento, yo le estoy diciendo corre, entendiendo ciertamente que él tiene la capacidad de correr, ¿cierto? Hay una acción que nosotros somos llamados a hacer, aquí a nosotros, a todos los creyentes, es amar. Amen. Cierra el apóstol todo el capítulo 13 con amen, que sea una acción. Y por otro lado, entonces, pone un procurad. ¿Cuál es la diferencia? Es que el procurad no te da por sentado que tú lo puedas hacer. Y cuando hablamos de los dones, particularmente de los dones, lo que quiere decir básicamente el apóstol Pablo es, hay algo que ustedes, hermanos creyentes, pueden hacer. Amen. Ámense los unos a los otros. Amen con todo lo que ya he dicho del amor, ¿no? Todas las características del amor del capítulo 13. Pero está bien también que procuren y que quieran tener dones. Pero más importante, amar. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted quiera tener dones no significa que usted los va a tener. El hecho de que usted quiera tener dones no significa que usted va a tener dones. Y menos los dones espirituales. Particularmente en el contexto de los corintios. Hablándole a los corintios, no todos hablaban en lenguas. No todos profetizaban. Derechamente la iglesia primitiva, en estos dones que podríamos decir espirituales, sobrenaturales, no todos los tenían.
Por tanto, hay una distinción importante. Hay cosas que nosotros podemos hacer y cosas que deberíamos anhelar ser. En sí, nosotros somos responsables de lo que podemos hacer y que tenemos que hacer. Amarnos los unos a los otros. Morir, perdonar, aguantar, soportar, ser benevolente, cierto, paciente, etc. Todas las cosas. Pero por otro lado hay cosas que también pueden ser nobles que quizás no podemos hacer. En ese sentido tenemos claro que hay algo más importante que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Amarnos los unos a los otros. Ahora, pensemos en esto también. Dice el apóstol Pablo que es noble, es bueno, está bien que todo creyente anhele tener dones espirituales, particularmente sobrenaturales, porque aquí estamos hablando de dos dones que hace referencia, que son sobrenaturales, podríamos decirles, ¿cierto? Sabemos que dentro de la gama de dones hay muchos dones que nosotros consideramos vigentes para la iglesia. Dones que creemos que están hoy día, ¿cierto? Muchos dones. Pero particularmente aquí está hablando de dones que nosotros creemos que ya cesaron. Tanto el don de lenguas como el don de la profecía. Ahora, el apóstol apunta algo entonces. Si dice, yo quiero que tengan dones, me gustaría que ustedes tuvieran dones y que lo anhelen. Pero basado en lo mismo, yo les voy a decir, anhelen profetizar. Esto quizás es algo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Por qué el apóstol Pablo dice o quiere que todos profeticen o que prefieran profetizar? ¿Cuál es la razón de esto? Básicamente, nosotros vamos a poder comprender mediante el desarrollo de este sermón que se fundamenta en algo que es muy sutil y que no está despegado de todo lo que él ha dicho. El pensar en los demás. Él pone como cosa más importante entonces el profetizar. Yo quiero que profeticen. Veamos lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Dice, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Es importante lo que dice el apóstol Pablo en este sentido. Y por medio de esto nosotros quiero que quedemos con dos cosas quizás claras de lo que nosotros vamos a tomar respecto de todo este sermón. En primer lugar, hermanos, quiero que nosotros entendamos, en primer lugar, que este llamado del apóstol Pablo a que nosotros anhelemos el don de la profecía no es algo para nosotros. Que anhelemos el don de la profecía no es algo para nosotros. ¿Por qué? Porque el don de la profecía cesó, ya no está. Segundo, que la intención del apóstol Pablo en sí no es que todos profeticen porque la profecía le va a hacer más grande a él, le va a hacer más visible, sino que la razón del por qué el apóstol Pablo quiere que todos profeticen es que por medio de la profecía, de ese don en particular, se bendice a toda la iglesia. Y esto es importante, hermanos amados, porque como les dije, va amarrado a lo anterior. Saca al individuo y pone a la congregación. El apóstol Pablo entonces pone en balance y hace una comparación. ¿Qué es más importante? ¿El don de lenguas, el cual por lo demás se introduce recién acá, o es el don de la profecía? Y empieza a hacer entonces una relación, una comparación. El apóstol dice, yo creo que es más importante profetizar porque hay una razón fundamental. ¿Y cuál es esta? Que por medio de la profecía yo bendigo a toda la iglesia. Pero por medio del don de lenguas yo me edifico a mí mismo. Por el don de lenguas yo hablo con Dios, pero no le sirve a nadie, hermanos. Pero cuando yo profetizo, toda la iglesia es edificada. Esto es sumamente importante, hermanos, porque tenemos que salir de la línea, digamos, de lo que está diciendo. Salir de la literalidad para poder comprender
¿Cuál es el verdadero sentido o el sentido más profundo de las palabras del apóstol Pablo? El cual está implícito en toda la carta a los Corintios. Y esta no es la excepción. ¿Cuál es el corazón de toda la carta a los Corintios? Deja de pensar en ti y ama a tus hermanos. Ese es el verdadero, digamos, llamado de la carta a los Corintios. Deja de vivir una vida centrada en ti, vive una vida amando a los demás. Deja de tomar consignas personales, piensa y ama a los demás. Deja de pensar en ti, por el contrario, niégate a ti mismo. Deja de tomar tu propia bandera, únanse, ¿cierto? Deja de pensar en tener tantos dones, ama. Este es el verdadero sentido general de la iglesia, de la carta a los Corintios. ¿Por qué eran carnales? ¿Por qué se dividían los corintios? Porque ellos tomaban sus banderas propias, porque ellos eran orgullosos. Ellos querían ser vistos. Y en ese sentido, lo que sigue diciendo el apóstol Pablo apunta a lo mismo. Y habla entonces de los beneficios, tanto de hablar en lenguas como de profetizar. Y empieza entonces diciendo, cuando el hombre habla en lenguas, cuando un creyente habla en lenguas, habla para con Dios y habla misterios quizás, habla cosas, quizás pueden ser muy hermosas. Él pone esto algo como algo muy misterioso, ¿no? Algo muy, muy lindo. Pero ¿de qué le sirve a la iglesia esto, hermanos? Imagínense esto, y el apóstol Pablo dice justamente lo siguiente, dice, cuando hablan lenguas habla a los hombres, perdón, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. ¿Qué pasa si yo vengo y le predico en hebreo? No hablo hebreo, hermanos, no piense que hablo hebreo. ¿O qué pasa si le predico en arameo aquí? Y traigo un sermón, pero preciso, una cosa gloriosa. Y estoy 1 hora hablando de algo que quizás si usted lo entendiera, iluminaría su espíritu en lo más profundo, ¿cierto? Y sería una tremenda bendición. Pero si no me entiende, ¿de qué sirve? Lamentablemente, esto es lo que nosotros no... es algo que nosotros vemos, sí vemos continuamente en muchas iglesias. Personas levantándose y hablando en lenguas, justamente porque son vistas por medio de esto, pero que no bendicen a nadie. No les sirve a la iglesia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y él más adelante lo va a desarrollar. Es decir, si yo entonces, que puedo tener todas las lenguas del mundo y nadie me entiende, mejor cállese. ¿Por qué? Porque nosotros no venimos a la iglesia para bendecirnos a nosotros mismos. Esto es importante. Nosotros nos venimos a la iglesia para bendecirnos a nosotros mismos. Venimos a la iglesia para adorar a Dios, todo, pero hablando del amor, venimos nosotros a este lugar para amar a los demás. El apóstol Pablo entonces dice, ¿de qué sirve si es que nadie le entiende? Alguien podría decir, oye, pero en Hechos 2 hablaron en lenguas. Y hablaron muchas lenguas. Pero, ¿había gente que podía entender ahí? La respuesta es sí. ¿Qué dice Hechos 2? Versículo 7 al 12, 5 al 12 dice lo siguiente. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, ¿cierto? Se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Idioma. Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestros propios idiomas, lo verdad, la maravilla de Dios. Y todos estaban atónitos y perplejos, diciéndose a uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Cuando el Señor derrama las lenguas en Pentecostés, no lo hizo para que nadie entendiera lo que estaban diciendo. Todo lo contrario.
lo hizo en un momento en particular, donde en Jerusalén habían judíos de todas las naciones. Y ellos estaban hablando otros idiomas. Y era necesario porque era una señal de Dios. Pero el punto de esto, siguiendo el razonamiento del apóstol Pablo, es que ellos oían lo que estaban diciendo y le entendían. No quedaba esta manifestación de lenguas sin fruto. Habían personas que podían entender lo que ellos estaban diciendo. Por tanto, si nosotros pensamos en esto, en las lenguas, que si es que no hay nadie que entienda, no sirve absolutamente de nada, ¿para qué hacerlo? Es absurdo, ¿cierto? Es como si un hermano se viniera acá y dijera, mire, yo tengo la capacidad de hablar francés. Y le empieza a todo a hablar en francés. Y estaba media hora hablando en francés. ¿De qué le sirve? De nada. Por el contrario, el apóstol Pablo dice, por el contrario, cuando alguien profetiza, le habla y edifica a toda la iglesia. En otras palabras, la palabra que alguien profetiza está en el idioma que corresponde, en español. Profetizar se hacía en el idioma normal, ¿cierto? No era una cosa, digamos, como se entiende hoy día por lo demás. Muchas veces, y esto es algo que lamentablemente nosotros entendemos porque venimos de estos contextos, particularmente contextos pentecostales, donde todas estas cosas se entienden bastante mal. Y en nosotros se crean estas ideas que después se preconciben para decir, esto era así. Cuando alguien profetizaba, no es que entraba en un trance, hermano, como hoy día lo vemos. Nosotros vemos y venimos de estos contextos donde la persona que sale a profetizar, el don de profecía, entre comillas, era una persona que básicamente está en un trance y de repente despierta y esto no era así, hermanos. El don de la profecía nunca fue así. Nosotros, los relatos de Hechos, por ejemplo, cuando vemos a Ágabo profetizándole al apóstol Pablo que fuera a Jerusalén, no vemos, y entró él en un shock y empezó a hablar. No. Él solamente recibió lo que Dios le había mandado y lo dijo, sin tanto escándalo, sin tantas cosas. El apóstol Pablo entonces deja claro esto. Hay una razón por la cual la profecía es superior a las lenguas. Hay una razón por qué la profecía es superior a la lengua. Y es porque por el rango de bendición. O sea, por a cuántas personas beneficia. La profecía beneficia a todos. Ahora, siguiendo con este tema de la profecía y el mal entendimiento que hay de la profecía, yo espero que hoy día podamos quizás entender realmente la profecía bíblicamente. La palabra profetizar, hermanos, es una palabra que nosotros tomamos, o que básicamente es casi una transliteración del griego profeteu. Profeteuo es la palabra. Que significa básicamente hablar en nombre de. Eso significa profetizar. Profetizar, acuérdense de esto, significa hablar en nombre de. Profetizar no significa predecir el futuro. Profetizar significa hablar en nombre de. Esto es importante. Quizás algunos inmediatamente se va a venir ese pasaje de Mateo 7, cuando Jesús diciendo, en los últimos tiempos, muchos me dirán, pero Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Significa que ellos eran profetas que profetizaban el futuro o eran personas que hablaban en el nombre de Jesús? Segundo caso. Ellos eran personas que hablaban en el nombre de Jesús. ¿Acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Apártense de mí, yo nunca los conocí. Profetizar, por tanto, hermanos, es hablar en nombre de. El profeta de Dios es alguien que habla en el nombre de Dios. Hay otros profetas. Profetas de otros dioses, entre comillas. ¿Cierto? Pero aquí estamos hablando de profetas de Dios.
De hecho, por eso se habla de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque ellos dicen hablar en nombre de Dios, pero no hablan en nombre de Dios. Se acusa a los falsos profetas. Ahora, quiero entonces, entendiendo esto, que la profecía significa hablar en nombre de, nosotros también tenemos que entender que la profecía tiene diferentes formas durante la Escritura. El libro de los Hebreos parte diciendo algo. Hebreos comienza su capítulo 1, versículo 1, diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en otras palabras, habla de que Dios ha hablado. Por tanto, hay personas que pueden decir: yo hablo en nombre de Dios. Y él dice, entonces el autor de Hebreos, Dios ha hablado por profetas. Derechamente, nosotros entonces podemos comprender que todos los que han hablado en nombre de Dios son profetas. En la Escritura, todas las personas que han hablado en nombre de Dios son profetas. Se habla de Moisés, ¿cierto? Moisés quizás no se caracterizó por predecir el futuro mucho, aunque sí lo hizo en sus textos, pero era un profeta, hermano. Se separa y se le pone la ley, ¿cierto? La ley y los profetas, como que él escribió pura ley. No, Moisés también en un sentido fue profeta. Los profetas, ¿qué hacían? Traían la revelación de Dios y le decían: esto es lo que Dios dice. Hablaban en nombre de Dios. Esos eran los profetas. ¿Ya? Esto es importante. Ahora, entendiendo esto también, que hay diferentes formas de profecía, vamos, y quiero que entienda algo. Las profecías pueden ser tanto predictivas como no predictivas. Quizás si usted quiere separar la profecía, podríamos hablar de profecías predictivas y no predictivas. ¿Cuál es la profecía predictiva entonces? La profecía predictiva es justamente la que predice el futuro. Un ejemplo de esto es Ágabo cuando le habla a Pablo, es el mismo Pablo cuando naufragan, ¿cierto? Y le dice: todos se van a salvar, ¿cierto? O el mismo apóstol Juan cuando escribe en Apocalipsis. Bueno, en general todos tienen algún grado de predicción, ¿no? Esa es una profecía predictiva. Lamentablemente en nuestros contextos se entiende o se cree que la única profecía es la profecía predictiva, como que el único afán del que profetiza es predecir el futuro. No, hermanos. Por eso nosotros creemos que hoy día el don de la profecía cesó. Porque básicamente, si es que Dios, mediante su Espíritu, profetiza, el canon no puede estar cerrado. Le faltaría mucha hoja, ¿cierto? Mucha hoja a la Biblia, de lo que sale de la boca de cada uno. No, esa profecía, esa forma de profecías ya se acabó, se fue. Hay profecía predictiva y lo que más abunda, por tanto, es lo contrario, la profecía no predictiva. ¿Cuál es la profecía no predictiva? Es la revelación de la voluntad de Dios, de la doctrina de Dios, de la enseñanza de Dios, la que abunda en todas las Escrituras. La profecía es la que escribe, por ejemplo, Mateo, cuando escribe, ¿cierto?, y cita las Escrituras del Antiguo Testamento para dar su entendimiento. Ahí él también está profetizando. Eso también es hablar en nombre de Dios, y básicamente lo que hace Dios es ponerle un sello. Sí, está hablando en nombre mío, eres profeta, de verdad. La profecía no predictiva es la que abunda en toda la Escritura. Ahora, quiero dejar claro esto para que se entienda bien el contexto de lo que sucedía en la iglesia primitiva, hermanos amados. Si bien existía este don de Dios, el don de la profecía, era un don que no necesariamente era predictivo. Se manifestaba de manera predictiva o de manera no predictiva, pero se manifestaba de diferentes maneras. Los profetas en la época fundacional de la iglesia fueron de mucha ayuda, de mucha bendición. Y es así que el mismo apóstol Pablo, hablando en el capítulo 12, si ustedes se fijan, habla de los dones y pone a los profetas debajo de los apóstoles. Porque en la etapa fundacional de la iglesia eran importantísimos en la congregación.
y profetizaban, ¿cierto? No entrando en trance derechamente, sino que usando el don de Dios para revelar su palabra, para enseñar también su palabra. Entonces el don de la profecía es algo que hoy día se entiende de una manera muy rara, muy antibíblica. Nosotros creemos ciertamente, hermanos, que Dios usó a esos hombres, tal como lo enseña el apóstol Pablo. Los apóstoles, profecía y al último las lenguas. Y cita estos dos puntos también entonces en este texto, para compararlos. La profecía es sumamente importante porque bendice a toda la iglesia, pero las lenguas no. Y sigue comparándolas entonces. La profecía, quiero que usted entienda, hermanos, que era muy importante en la etapa fundacional de la iglesia. Pero por el contrario, hoy día ya no existen profetas, ni el don de la profecía. Sigue diciendo el apóstol Pablo, argumentando básicamente lo mismo. Versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el profeta edifica a la iglesia. Hermanos, realmente la iglesia se beneficiaba de la revelación de la voluntad de Dios. En este tiempo, ¿cierto? Cuando el canon no estaba cerrado, básicamente, estamos hablando del primer siglo, años 60, 70, la iglesia, ¿cierto?, no tenía el canon de la Biblia. Había libros que iban pasando de un lado a otro, pero la presencia de los profetas era de tremenda bendición también respecto de esto. ¿Por qué? Porque incluso nosotros podríamos pensar que Dios revelaba a estos profetas si es que efectivamente ese libro o el libro que andaba dándose por ahí era real o no. Era necesario este don en esa instancia. El que hablaba en lengua extraña no le servía a la iglesia. ¿Por qué? Porque se edifica a sí mismo. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, pensando en lo que dice el apóstol Pablo también respecto de las profecías, él habla entonces también que la profecía cumplía ciertos propósitos. ¿Cierto? Edificación, exhortación y consolación. Como efectivamente dice aquí el apóstol Pablo, que hable lengua extraña se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia, nosotros tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué significa esto de que la profecía, el que habla en nombre de Dios, debe edificar, debe exhortar y debe consolar? Generalmente nosotros hemos leído más de algún libro, ¿cierto?, que apunta a que efectivamente la palabra de Dios es la que hace eso. Sin lugar a dudas, estoy totalmente de acuerdo con ello. Y si nosotros pensamos en que el don de la profecía era básicamente mostrar y hablar en nombre de Dios, podemos decir claramente que efectivamente, y que sí, la palabra de Dios es la que edifica, exhorta y consuela. ¿Qué es la edificación? Apunta a la construcción. Nosotros somos edificados, vamos creciendo, ¿cierto? Como una construcción va siendo edificada, el creyente va siendo edificado. La palabra debe edificar. ¿Y eso cómo lo hace? Haciéndolo crecer en conocimiento, preparándolo, como dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, preparando al hombre para toda buena obra. Eso es edificarlo, es dotarlo del conocimiento para que él realmente glorifique a Dios. A eso se llama edificar a la iglesia. Nosotros edificamos la iglesia mediante el conocimiento, generalmente, particularmente por medio del conocimiento. También, ¿qué hace? Exhorta. Esto tiene que ver, la exhortación tiene muchas formas, hermanos, pero la exhortación tiene de fondo el hecho de ponerte al tanto de la realidad. Y por medio de esa realidad que tú entiendas o que estás bien, o que necesitas estar bien, o que estás muy mal y necesitas corregirte. Y esto tiene muchas formas. ¿Por qué? Porque cuando un hombre está sufriendo angustia, debe ser exhortado para alentarlo. Pero cuando un hombre está en pecado, debe ser exhortado para ser corregido. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, mostrarnos la verdad. Por último, la palabra debe consolar. Ciertamente va a ser un producto de la exhortación, la consolación. ¿Por qué? Porque la palabra también tiene el afán de alentarnos, de decirnos, oye, Dios está en control, Dios
conforme yo entienda la soberanía de Dios, yo voy comprendiendo que efectivamente Dios tiene salida de esto. Estoy al tanto de las promesas de Dios, entiendo que esto está en la voluntad de Dios, etc. Es consolado, incluso el pecador es consolado. ¿Por qué? Porque yo confronto y exhorto a alguien con su pecado, y ¿dónde encuentra el aliento por mediante la palabra? Es que ha sido perdonado. Por tanto, la palabra, la profecía, la palabra de Dios ciertamente es algo que bendice a toda la iglesia. No es comparable, por tanto, el don de las lenguas con el don de la profecía. Concluye el apóstol Pablo con un así que, versículo 5. Así que, concluye, esto es una conclusión, quisiera que todos vosotros hablarais en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. En primer lugar, quiero dejar claro que el apóstol Pablo entonces deja muy claro, hermanos, y esto que le quede claro también a usted, lo he repetido muchas veces, pero es importante porque el apóstol Pablo lo repite. La razón del por qué la profecía es superior a la lengua es porque bendice a la iglesia, porque bendice a los demás, porque me saca de mi individualismo para pensar en los demás. Esto entonces, hermanos, es quizás algo que nosotros podríamos aplicar a otras cosas. No solamente pensar en las lenguas, porque hay muchas otras cosas que nosotros, cada uno de nosotros, puede tener como una virtud y que nosotros preferimos usarlas, ¿cierto?, para nosotros mismos, pero no para la congregación. ¿Qué es lo que hace que una persona use sus virtudes para sí mismo? El orgullo. ¿Qué hace que una persona muera a sí mismo para que se entregue a los demás? El amor. Nos damos cuenta que el apóstol Pablo no ha perdido de vista, ¿cierto?, el sentido de la carta a los Corintios. Dejar de pensar en mí, dejar de ir en pos de mí e ir en pos de amar, de parecerme a Cristo. Y quizás esto nos sirve a nosotros para la meditación, para nosotros introspectivamente decir, bueno, no seré yo ese, Señor, no habrá algo que yo amo de mí mismo y lo guardo para mí y lo defiendo y no estoy dispuesto a ceder a cosas para los demás. ¿No será que si yo tuviese el don de lenguas, sería alguien que hablaría lengua igual en la iglesia? Aunque nadie me entienda y no sea de edificación para nadie. Puede ser, es muy probable, porque nuestros corazones son engañosos, hermanos. Aquí lo que tiene que haber en cada creyente, en cada corazón de un creyente, es el anhelo de entregarse a los demás. El apóstol Pablo aquí está concluyendo con una idea. Yo realmente, dice el apóstol, a la luz de todo lo que yo entiendo, me encantaría que ustedes se edifiquen a ustedes mismos. Me encantaría, en serio, me encantaría que ustedes se edifiquen a ustedes mismos. Pero me encantaría más que ustedes murieran a ustedes mismos y se dieran a la iglesia. Eso es tremendamente superior. Infinitamente superior. Hermanos amados, quiero dejar claro y volver al punto que hace un rato yo esbocé, que es básicamente lo que quería que quedara de esto. Yo les dije que el llamado del apóstol Pablo para nosotros no es que nosotros anhelemos el don de la profecía, sin lugar a dudas. Pero eso no quita el hecho de que toda la palabra es inspirada por Dios y de que toda la palabra es de beneficio para nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros podemos obtener el beneficio de este texto o de esto? Quizás ya lo vemos por un lado, en el hecho del sentido más profundo, el entregarme a los demás, sin lugar a dudas. Pero quizás algo mucho también más práctico es apelar a su entendimiento. Hermanos, nosotros no necesitamos el don de la profecía para ser ni edificados, ni exhortados, ni alentados. Es más, amados hermanos, nosotros no necesitamos que alguien tenga ese don para darnos un trozo o un poquito de la sabiduría de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos la profecía de Dios. Nosotros tenemos absolutamente toda la profecía de Dios.
El apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Dónde está toda la profecía? ¿Dónde está todo el hablar de Dios por medio de los hombres? En su palabra. O sea, derechamente, lo que en el tiempo primitivo de la fundación de la iglesia venía por medio del don de algunos hermanos y efectivamente por la profecía de que había estado escrita ya, ahora en este tiempo nosotros tenemos toda la revelación de Dios en la Escritura. Y por tanto, si bien nosotros entendemos que la iglesia es edificada, y el apóstol Pablo deja claro esto, que la iglesia es edificada, exhortada y alentada por medio de la palabra, ¿cuánto más nosotros tenemos que estar atentos a ellas, a la palabra? Cuando se cerró el canon de la Escritura, el don de profecía desapareció. Ya no había más, no se hizo necesario. ¿Por qué? Porque ya estaba la palabra. Y nosotros, hermanos, tenemos todo el precioso texto de la Escritura para que en ella nosotros seamos edificados, para que en ella nosotros seamos exhortados, para que por medio de ella nosotros seamos alentados. La palabra de Dios debe ser entendida como la profecía. Y esto, por extensión, transforma a cada persona que enseña la Escritura en un profeta. De hecho, en los tiempos de la Reforma, usted se va a dar cuenta, quizás le gusta un poquito la literatura reformada, se va a dar cuenta de que se usaba mucho esta semántica, ¿no? La profecía. ¿Cómo profetizar? Y no está hablando de los dones, ¿cierto? El arte de profetizar. No está hablando de los dones de profecía, se está hablando de predicar la palabra de Dios. Porque predicar la palabra de Dios es profetizar. Cuando usted vaya a predicar el Evangelio, usted está profetizando. Cuando usted enseña la Escritura, usted está profetizando. Estamos hablando de parte de Dios. No algo que a nosotros nos haya llegado como una revelación divina, sino que básicamente lo que ya se lo dio a alguien más. Nosotros solamente lo reproducimos, hermanos. Y entendemos, por tanto, que la palabra cumple su propósito siempre. En este sentido, hablamos de este sermón. ¿Puede ser edificado? ¿Ha sido edificado quizás por este texto? Sin lugar a dudas. Espero que sí. Que entienda por medio de lo que el apóstol Pablo está haciendo realmente cómo funciona y qué es la profecía y cuál es el afán de la profecía. Quiero que lo entienda. Es exhortado por medio de la palabra, sin lugar a dudas. Es enseñado, es alentado, ¿cierto? Es llevado a decir, wow, yo tengo la palabra de Dios. Tengo entonces que refugiarme en ella, tengo que ir en pos de ella. El apóstol Pablo dice, ojo, sí, está bien que tengan dones, pero sigan la profecía. Sería bueno que pudieran tener profecía. Bueno, hermanos, nosotros tenemos la profecía en la mano. Es cosa de ir en pos de ella. Y por medio de ella también somos alentados. Entonces, nosotros podemos ser alentados sin lugar a dudas, siempre. Porque por medio de las verdades que encontramos en la Escritura nos falta el aliento. ¿Sabe qué pasa con los cristianos que no encuentran aliento? ¿Qué pasa con el cristiano desalentado? ¿Qué pasa con el cristiano desconsolado? ¿Algún cristiano podría, con Biblia en mano, decir, es que no encuentro consuelo? No necesitamos psicólogos, respetando a los psicólogos. Necesitamos ir a la Escritura para encontrar consuelo. Muchas veces buscamos socorro, pero no vamos a la Escritura, que tiene todo el consuelo de Dios. Hermanos, ahí está. Nosotros, por tanto, tenemos que esforzarnos en seguir las profecías, y esas nosotros las tenemos aquí en nuestras manos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por su palabra. Rogamos que cada día podamos comprender más de ella. Rogamos también, Señor, para que usted trabaje en nuestro entendimiento, para que nosotros podamos morir a nosotros siempre y
mirar en pos de la iglesia, del bien común, de mis hermanos, de los hermanos. Quite de nosotros este sentir individualista y ayúdenos a seguir el amor, a amar por sobre todo, Señor. Damos gracias por este fragmento de su palabra, rogando, Señor, que vaya ayudando a nuestro entendimiento continuo. Gracias le damos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Señor. Amén.